Bueno, esto es un poco bastante poco usual porque el autor va a dirigir la charla. Por lo general el autor siempre es el que participa. No, vamos a compartir. Vamos a compartir con Sergio y con Yanko. No, que esta dinámica la utilizamos también en el lanzamiento, así que resultó bastante buena. Pero lo que habíamos conversado un poco con Sergio era compartir un poco, abrir la conversación, que se vaya generando un diálogo espontáneo acá, porque también se están cruzando como distintas experiencias. Sergio desde Iberoamericana, con Pirincho, y Yanko desde la época obviamente más ochentera, más rockera de Pirincho también en el hecho en Chile. Entonces me gustaría partir un poco la conversación con la perspectiva de ambos. ¿De qué manera visualizan a Pirincho en el texto, históricamente también, y la figura que representa para la escena chilena, Sergio? Yo quería decir Yanko. O Yanko, no sé, quien quiera partir. Por favor, ¿no? Por favor. Gracias. Sí. Bueno, yo conozco a Pirincho desde pequeño porque de Midnight Special. La televisión en ese tiempo, por la edad, yo no podía salir mucho, pero veía él que colocaba libros, tenía unas colecciones impresionantes que yo las veía, pero rápidamente yo le iba colocando el gorro con Coco Legrand porque él tenía un programa llamado Alta Tensión, porque Coco Legrand programaba más a Kiss en ese tiempo, pero a su vez Pirincho programaba unas joyas pero impresionantes, que hasta el día de hoy estoy impresionado de las cosas que él hacía. Por ejemplo, él me enseñó a Led Zeppelin con el tema de Dazed and Confused, cuando Jimmy Page empieza a hacer esa parte del tipo violín de la película The Soul Remains the Same. Yo estaba alucinado, era como un niño frente a Dios, como decía Violeta Parra. Y tenía la imagen de Pirincho muy rockero, hasta que después lo veo con felicidad también hecho en Chile. Y nunca pensé que en algún momento yo iba a tener una banda, y en el momento en que llego a hablar con él, él me recibe de una gran forma. Y yo estaba acostumbrado a recibir portazos en los sellos, en la radio, de las bandas de los mayores, que no le gustaba la música mía. Era una persona muy aislada hacia los medios. ¿Para qué hablar de la televisión? Y es ahí cuando Pirincho fue la primera persona que me abrió las puertas. Y yo le dije, mira, yo no toco una música comercial, es anticomercial, antisistema, anti todo, muy transgresora. Y Pirincho dijo, no importa. Y pude tocar a Masacre con él lo programaba escondido, de noche, sin que nadie supiera, porque a él le decían que tampoco lo dejaban programar mucho, que se metieran, porque a él también le gustaban las cosas diferentes. Y por eso estoy aquí, para aportar un granito de arena del conocimiento, y que él no solamente apoyó a bandas como los Jaivas, Los Prisioneros, Congreso, Globes, etcétera, etcétera, sino que él apoyó lo más extremo del metal en Chile, y que debiera ser reconocido por eso también, junto con la Radio Nacional de Chile, que también nos apoyaron en ese aspecto. Pero fuera de eso no hay nadie más en ese momento, hasta ahora, que yo podría decir, mira, yo por esa persona pude difundir mi música. Sergio, tu experiencia es un poco distinta, sí, porque tú la cuentas de hecho en el libro. Sí, pero también me quería retomar lo que dijo recién, que Pirincho tiene una cualidad que es muy llamativa, que además de tener un poder como transgeneracional, es transestilos, atraviesa, porque la gente lo puede relacionar con Los Prisioneros, lo puede relacionar con el canto nuevo, lo puede relacionar con la música más pesada, con el metal, digamos. Pirincho no está circunscrito, digamos, a una tribu específica, pese a que la mayor parte de su trabajo y lo que hace actualmente está metido en futuro, con su eslogan de la radio del rock, digamos. Pero Pirincho, aparte de Galaxia, también trabajó con Pablo Aguilera en radios románticas. Entonces, en Pudahuel. Entonces eso a mí me parece que es una de las peculiaridades del maravilloso mundo de Pirincho, digamos, que es como si fuese fútbol, un jugador que puede estar al arco y puede ser delantero y puede jugar por los costados, digamos. Y me parece que es parte de lo único que es Pirincho, porque si uno lo extrapola, y tiene que ver por supuesto con cómo cambió la radio y la evolución de la radio,
Por ejemplo, a una persona como Alfredo Levin, uno la circunscribe, digamos, a un sonido, a un tipo de radio, un tipo de música. Pirincho no tiene eso. Pirincho abre la cancha permanentemente. Por eso gran parte, y es parte del valor de este libro, digamos, su figura va a aparecer si hablamos de la música chilena en los 70, si hablamos de los Jaivas, si hablamos de los prisioneros, si hablamos de la radio en dictadura, si hablamos de la radio más moderna, incluso en la radio del siglo XXI va a aparecer la figura por su consistencia y por su perseverancia. La historia mía es mucho más lejana, porque yo no nací en Santiago, entonces yo sabía quién era Pirincho, pero nunca había escuchado a Pirincho. Sabía que tenía programas de televisión, pero en la región donde yo vivía no llegaban esos canales. Entonces lo más cercano que teníamos era algún amigo más viejo que venía a Santiago y grababa en VHS. Y nos juntábamos como los monos de 2001, frente al monolito, digamos, a ver toda esta oferta de cuestiones de Santiago que nos traían, donde venían programas de Pirincho, grabaciones de los canales que no llegaban, Extra Jóvenes, por ejemplo, que tampoco llegaban. Entonces, mi primera impresión de Pirincho fue esa, a la distancia. Y luego ya cuando llegué a Santiago, empezar a escucharlo en radio. Y después, muchos años después, coincidir en la vida trabajando en radio, digamos, como una palabra grande, colega, con compañero de trabajo, digamos. Entonces ese es mi nexo con Pirincho. Yanko, y sonar en un mismo programa donde teníamos también cantautores del canto nuevo, teníamos grupos del pop rock chileno también de la época. ¿Cómo era el impacto un poco? De repente a lo mejor sonaba en una media hora, por decir, Santiago Nuevo Extremo, y a la otra media hora a lo mejor estaba sonando Masacre, y después estaba sonando... Sonaba Extremo de nuevo. Extremo de nuevo, claro. Entonces había una vorágine bastante amplia con respecto al sonido que convergían hecho en Chile. ¿Cómo lo veían ustedes también como músicos ese impacto? Es que a nosotros como banda nos facilitó mucho porque nosotros éramos underground, pero para, si se puede llamar mainstream un poco, ingresamos cuando hicimos el cover de Todos Juntos de los Jaivas, en un momento en que ya nadie se acordaba de ellos, o sea, estaban en Francia y no se sabía más de ellos. Y ese momento Pirincho fue como una especie de música que él pudo tocar de nosotros y nos favoreció porque empezamos a salir en los álbumes o nos incluían en ciertos programas tocando la música nuestra, pero con esas bandas. Estamos hablando de no solo los prisioneros, sino que Aparato Raro, recuerdo, Cinema, había otros, y nosotros nos incluían y nos dejaban tocar. Claro que después, obviamente, cuando tocábamos, ya no nos permitían tocar más por lo que quedaba. Pero fue una gran... Exactamente. Bueno, y pudimos, gracias a él, pudimos conocer otra gente, ya que él nos presentaba. Y algunos promotores nos incluyeron en algunos conciertos y tocamos con gente como fulano y otras cosas. Claro que fulano después ya no quería tocar más con nosotros y no sé por qué hasta el día de hoy. Trato de ver cuál es el misterio, pero lo que lograba Pirincho era lo que tú dices, Rodrigo, que era una especie de alineamiento en base primero a que la música nacional necesitaba tener esa promoción. ¿Ya? Y para nosotros era un estímulo que lo que estábamos desarrollando, aunque no gustara a la gran mayoría, sí tenía eco, gracias a esta ayuda de Pirincho. Sí. Hay una frase bien interesante en el libro de un auditor que dice los músicos deberían hacer un monumento a Pirincho Cerca. ¿Qué piensas con respecto a esa afirmación? O sea, a esta altura es como uno tiende a hablar de Pirincho en pasado, digamos. Y eso es llamativo porque Pirincho sigue activo en radio. Yo no sigo activo en radio, Pirincho sigue activo en radio. Entonces me parece raro hablar de él como si fuese una figura histórica que estuviese, digamos, fallecida hace 20 años, digamos. No lo está en activo, está vivo, digamos. Entonces como que
por supuesto, pero es un sueño, o sea, no se le hacen estatuas a la gente que trabaja En radio. en cultura, son pocos, digamos. Ujú. Los nombres de nuestras calles, nuestros monumentos, bien sabemos quiénes los dominan, digamos. A mí me parece que el hecho de que Pirincho tenga 2 libros, este y el que hizo Costa, digamos, me parece parte de un gran reconocimiento en vida a lo que ha significado para varias generaciones de auditores, y ese es otro mérito de este libro, que incorpora también voces de auditores. Los auditores son parte muy importante, son la parte vital y fundamental del oficio de la radio, y suelen ser una criatura invisible. Que suele ser el público, la audiencia, cuando uno tiene reuniones de marketing o las reuniones de evaluación de resultados, digamos, son números dentro de una encuesta, digamos. Y me parece que uno de los valores de este libro es que le pone nombre, apellido y voz y memoria a los auditores, digamos. Y por otro lado, también pasa algo con lo de Pirincho. Pirincho sigue siendo una especie de tesoro humano nacional, que es esa categoría que existe, que inventó el ministerio. Pero por otro lado, si uno lo escucha, es también una reliquia, en el sentido que es un tipo de concepción de la radio, de la forma de comunicar de otra época. Pirincho, y lo dice Pablo Aguilera, de hecho, en el libro, otro señor que tiene una edad considerable y muchas décadas de experiencia. Alto voltaje. Claro, yo creo que la gracia de Pirincho es que no evoluciona, es que sigue siendo el Pirincho de toda la vida. Yo creo que esa es su fortaleza. La gente va a recordar a Pirincho como uno de los grandes de la radio en Chile y de la música de nuestro país. Y claro, en cierto sentido, tiene toda la razón. Pirincho va como contra el tiempo, es como una burbuja de espacio-tiempo. Si uno se fija en el programa que hace actualmente, es un programa que podría haber salido en los 80, en los 90, y eso me parece muy, muy valioso porque también es un testimonio de la radio que ya no es. Y eso es objeto probablemente de otro foro, de otra conversación. ¿En qué se transformó la radio? ¿Qué es la radio hoy? De la cual, repito, Pirincho sigue siendo un protagonista activo, digamos. No estamos hablando de un señor que se retiró hace 30 años y está mirando el mar, digamos. Es un tipo que enfrenta el micrófono y graba su programa y sale al aire, interactúa con auditores y la gente lo ve en la calle y lo reconoce y dicen, Pirincho, la radio. Que creo que uno está acostumbrado a que pase eso con la gente de la tele. Es muy maravilloso que pase con alguien de la radio, que además es un medio por su construcción en la época clásica en que los rostros no existimos, somos voces, somos un sonido. Entonces que alguien vea a Pirincho, pese a que tuvo un pasado en la tele, sí, pero en otra década, en otras condiciones, y digan Pirincho, el de la radio, a mí me parece que es lo mejor que le puede pasar a alguien y a Pirincho Cárcamo en particular. Y que conjunte tantas generaciones de por sí, o sea, la gente que lo escucha ahora igual que tiene 20 años, algunos lo ubican porque el papá escuchó con la ayuda de mis amigos, entonces hay una interacción ahí importante. Tiene un poco ese efecto Maidan, como claro. que son generaciones que se van hermanando, que se van traspasando. Depende del Maidan también. Claro, pero y yo lo cuento en el prólogo del libro, que para mí uno de los momentos más... ya ha pasado un rato, así no un spoiler. Uno de los momentos más maravillosos en mi vida fue cuando por un segundo me confundieron con Sergio Cárcamo. Con Sergio Cárcamo, los departamentos. Cuando fuiste a buscar las llaves. Fue por un segundo, no duró más que eso. Fui feliz. Yanko, ¿cómo era la relación de ustedes de Masacre con las otras bandas de la época, que también sonaban en el mismo espacio, con Feedback, con Arena Movediza, con Tumulto? ¿Existía esa comunión de bandas realmente que tocaban junto en el Manuel Plaza? ¿O cada banda por lo general tenía su propio público, se movía por sí sola? ¿Cómo funcionaba un poco la escena de esa época? Bueno, era variada, diría yo. Había bandas que obviamente llevan un tiempo, se le entrega el respeto debido. Entre los chilenos había una comunión de que todos habíamos pasado mal en algún momento con la dictadura, y eso nos ayudó bastante a
a tener un sentimiento de equipo, ¿ya? Un poco difícil ahora pensar eso porque ahora con el libre mercado desde los 80 para adelante esto se ha vuelto muy individualista y eso también quiero rescatar del libro tuyo, Rodrigo, que me impactó el dato duro de que Pirincho estuvo detenido en el Buquilebu con sus amigos, ¿ah? No recuerdo todos los nombres, pero esa experiencia fuerte te da la sensibilidad de las personas. Pirincho no es una persona solamente de los medios. Pirincho siente, lo pasó mal y tuvo esa experiencia que algunos músicos lo vivimos. En el caso extremo, por ejemplo, de Víctor Jara, ¿ah? En el caso de mí, de mi familia también, que fue allanada mi casa por un camión de militares, porque fuimos denunciados que teníamos armas, éramos gente de izquierda, al igual que Pirincho, que en el libro sale, lo que me pone muy orgulloso, porque uno puede pensar, la gente de izquierda, son comunistas, son estos, pero no, habemos mucha gente distinta dentro de la izquierda. Hay algunos, por supuesto, fundamentalistas como en todos lados, pero no por eso significa un motivo de estar disparándonos unos con otros, ¿ya? Ahora, el sentido mío es que siempre fui con mis colegas muy respetuosos porque yo los vi en el escenario antes. Entonces yo tenía esa visión que tienen los norteamericanos, por ejemplo, o los europeos, que ven una banda cuando niño y es un respeto que cuando uno llega y logra cumplir ese sueño y compartir escenario, el stage con los demás, fabuloso, es como que estáis tocando al lado de alguien al que siempre admiraste, es maravilloso. Y eso yo lo vi con Pirincho cuando yo lo veo en algunos conciertos o cuando me topaba, poco a poco en él, a mí se me empiezan a desaparecer las alas que él tenía, la aureola, esa incandescencia, porque yo lo veía, salía en la tele, salía en todos lados, y yo dije, no, esta persona ni me va a pescar. Y lo más impactante es que se acordaba hasta de mi nombre, y yo me he encontrado con mucha gente que le he entregado demasiado, y he ayudado bastante en la música, y prácticamente no me saluda. Y no es el caso de Pirincho, que él es un ser humano muy superior en muchas formas, y esa forma de ser de él también me influyó para yo ser con las generaciones que me venían después, y el trato con los demás. Por supuesto han habido peleas como en todos lados, polémicas, esto con otras bandas, pero con el tiempo se han ido suavizando, ya sea por cualquier motivo. Pero sí, yo creo que en estos momentos esa relación ya llega a ser anecdótica y nos reímos mucho y nos encontramos con esa misma banda que antes teníamos diferencias, porque en ese momento el hecho de estar ahí en ese grupo que Pirincho formó, ayudando a los músicos nacionales, yo me sentí parte de eso y me sentí orgulloso, y hasta el día de hoy lo comunico y lo cuento, y no tengo ningún límite en guardarme cosas. Que con Pirincho, por ejemplo, siempre tuve ese agradecimiento de formarme también como persona, porque lo que él hablaba era lo que él en radio o en televisión era lo que yo encontraba cuando lo saludaba y nos poníamos a conversar. Entonces eso también me ayudó a mí a ser de una forma más accesible a los demás, y eso se lo debo a Pirincho. Sergio, de los 4 capítulos del libro, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, o en términos de lo que has podido... ¿4? Claro. No, de lo que pudiste revisar del espíritu de la radio, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Por qué? A ver, yo creo que lo primero, y tengo el torpedo acá, yo en un momento, y me acuerdo que lo conversamos, que yo decía,
había muchos, no muchos, no seamos exagerados, lo sabe Hugo, la escena literaria y de libros de música no es gigante, pero ¿por qué volver a usar el registro de una historia oral? ¿Por qué tomar esa decisión? Que al comienzo a mí me puede haber parecido, es como ya, ok, otra historia oral sobre un tema puntual, pero después de pensarlo y después de leer el libro, a mí me parece que la única forma de tomar una historia tan grande como la de Sergio Pirincho, claro, como es la historia oral. Porque, bueno, y la mejor muestra es lo que estamos acá, digamos. Conversando. Aquí hay un panel absolutamente de gente diverso, muy distinta, generacional, de dónde nacimos, de dónde crecimos, de qué hacemos, de qué música de alguna forma nos rodea, digamos. Y todos estamos unidos por este ser llamado Pirincho, digamos. Y acá hay muchos testimonios, está lleno de testimonios. Eso es lo primero que a mí me llamó la atención, me generó una duda al inicio cuando las primeras conversaciones sobre el proyecto que estabas desarrollando con Paola, hasta el libro impreso final. Claro que tiene un capítulo extra que no tenía tiene una coda que no tenía. Yo creo que eso es lo primero y creo que era la respuesta correcta, digamos, para haber resuelto este libro. Y lo otro, que tiene que ver con cómo este libro, de alguna forma, está la voz de Pirincho, sí, pero funciona como una historia oral también de la radio. El 2022 se cumplieron los 100 años de la radio en Chile. Apareció un libro que editó LOM, yo escribí un capítulo sobre los últimos 30 años. Y uno se daba cuenta en esos últimos 30 años cómo se aceleró el cambio de toda la industria, de la radio, de la música, de los formatos en que escuchamos música. Hoy estamos rodeados de streaming, de digitalidad, de música que no es física, digamos. Y la anécdota, por ejemplo, que tú cuentas en el libro, cuando uno iba a las radios a pasar música, a un cassette, un CD, era algo tangible, digamos. Entonces había una relación física entre el músico, entre el artista, con la persona que estaba en la radio, y había una generación de una cadena, digamos, de una cadena que hoy es muy distinta, y que el libro tiene el mérito también de retratarla a través de la figura de Pirincho. Las mismas radios en las cuales él trabajó, varias ya no existen, otras mutaron hacia otras cosas, otras están mutando, hoy mismo están mutando hacia otra forma, y entonces también me parece que el libro es valioso desde la oralidad, desde sacar una foto de la radio en Chile con detalle, y eso me parece que son dos cosas muy valiosas del libro, digamos. Es un libro random, como dirían los más jóvenes, ¿no? Sí, porque se fue armando también un poco sobre la marcha. Por lo general, nuestro proyecto partió bastante distinto. Nosotros teníamos intención de escribir algo sobre la radio, y aquí me voy a explayar un poquito en términos como autorales. Con Paola nos juntamos en la pandemia, surgió una amistad en términos musicales, y en un momento yo le invito a participar yo creo también he tenido otros proyectos, ella participa en algunos lanzamientos. De hecho ella tiene un programa, ella es comunicadora de radio y televisión, tenía un programa en Radio Ritoque, y yo fui entrevistado por ella por mi primer libro sobre concepción del rock de Conce para su programa. Y ahí se creó un fiato, se creó una relación de amistad, había bastante aprecio mutuo, y en un momento, como casi en broma, le digo, oye, podríamos hacer algo, así como podríamos generar un proyecto también dual, porque yo también tenía ganas como de trabajar en equipo. De hecho ella venía trabajando en el proyecto del FOME, que fue mi segundo texto, después el FOME de los 3. Y se generó esta idea, y la verdad es que Pirincho no apareció hasta bastante después, yo creo que habíamos avanzado como 6 meses, porque fue una investigación larga, como de 1 año y medio, 2 años más o menos, que el último año lo dedicamos como a escribir el libro. Y en el primer año, en la entrada, la primera parte de la investigación fue como entrevistar próceres de la radio, ¿ya? Entonces, ponte, estuvimos conversando con Rolando Ramos, contigo conversamos como la segunda parte. Que es más joven. Sí, más joven. En la primera parte conversamos, ponte tú, con Rolando Ramos, no me acuerdo si fue el Pablo Aguilera, pero como con mucha gente que tenía como más años en la radio. Y en un momento nos vimos como con demasiado material y necesitábamos ordenar ese material. Y todavía en pandemia, encerrados en pandemia, este es un trabajo que hicimos como a distancia, surgió la posibilidad, a través de un contacto, de tomar unas clases de unos talleres con Sergio Marchi, con el autor de
las biografías de Cerati, de Charly García, de Papo, de Spinetta, un tipo que tiene una producción de bastantes años y bastante interesante también en términos como, porque es un tipo que escribe mucho, ¿no? Y la verdad es que Sergio Marchi nos ordenó un poco en términos de crear esta dinámica de conjuntarla más, porque también teníamos muchas diferencias, siempre tuvimos diferencias como creativas, también en términos como de ver un libro, ¿ya? Ella lo veía de una forma, yo lo veía de la otra, pero siempre también estaba como esa complicidad de ir hacia el mismo punto, siempre los dos. Y con Marchi en un momento la pregunta clave fue como, ¿quiénes son los 3 comunicadores más importantes de la radio en Chile? Porque me decían, no pueden escribir de los 100 años la radio en Chile, es demasiado, no pueden abarcar tanto. Y al unísono dijimos, el primero es Sergio Pirincho Carca. Entonces me acuerdo que Marchi nos exigía en la clase, nos decía ya, el próximo martes tiene que estar entrevistado, si no, no entran a mi clase. Esa era un poco la política de Marchi. Y bueno, entre contactos, gente que conocíamos, la Pau se consiguió el número de Pirincho, lo ubicó a través de su hijo, de Camilo, y hicimos un streaming con él, ponte tú la clase a veces el martes, hicimos el sábado. Entonces íbamos cumpliendo ciertas etapas que Sergio nos iba poniendo en entrevistar gente. Pero en un momento, cuando entrevistamos a Pirincho, nos dimos cuenta que había una historia muy grande, una historia que se podía contar, y ahí como que vimos algo, un episodio importante que dijimos, oye, este es el más importante de todos, o uno de los más importantes de todos, ya tiene más de 50 años en el micrófono, es necesario contar esta historia. Y ahí partimos investigando sobre Pirincho Carca. O sea, ya habían pasado, no sé, 6 meses de que habíamos partido. Entonces la investigación tiene como 2 partes. Hay un archivo gigante, entrevistamos más de 100 personas, y de hecho lo que está editado acá debe ser un 30%. Ahí que trabajamos muy de la mano también con Emilio, que es un gran trabajo de edición, y también Sergio, que también nos fue entregando sugerencias con informes de lectura. Sergio tuvo la gentileza de enviarnos informes de lectura, que no lo hace nadie, ¿ya? Y fue un trabajo... Que se te mandan el manuscrito de un libro donde uno también es una fuente citada, claro. Y ahí se formando fue un poquito armar un puzzle también, porque de hecho son 4 capítulos, que aparte de Pirincho, parte hablando de cuando el Pirincho músico, ¿no? de Valparaíso, cuando Pirincho es parte de la nueva ola. De hecho él canta en un grupo vocal en los años, fines de los 50, principios de los 60, participa en todo este fenómeno de la música en vivo en la radio, ¿ya? Que a nosotros, por ejemplo, que somos, bueno, yo soy un poquito más viejo, la Pau mucho más joven que yo, nos sirvió como para entender un poco la dinámica de cómo se movía la música en vivo en esos años, ¿ya? De que, por ejemplo, de que realmente los escenarios no estaban solamente en los teatros, en el Teatro Caupolicán, que podía haber existido, no sé, en el Teatro Coliseo, no, sino que eran las radios las que movían la música en vivo. La gente iba a los auditorios de radio a ver a los artistas, ¿ya? Sí. Entonces había un programa en los años 60, acá en Santiago y en Valparaíso y en Talca, la Radio Portales, que se llamaba Calducho, donde se presentaban todos estos artistas que en el fondo imitaban lo que venía como de otros países, lo que llamábamos de Estados Unidos, de Inglaterra, etc. Entonces, claro, todos estos artistas tenían como nombres en inglés, cantaban en el fondo bajo las mismas canciones, les iban colocando letras en castellano. Entonces se creaba toda una escena, y Pirincho perteneció a esa escena, pero en Valparaíso, en los años 60, donde está Larry Wilson, donde está Luz Eliana, donde está Miguel Dabañino, que es el que dirige la radio, el Calducho en este programa, y ahí Pirincho se empieza a relacionar primero como músico, como cantante, ¿ya? De hecho, él compone un tema súper importante para los Rockets, para este grupo donde está Horacio Saavedra incluso, se llamaba La Jimena, lo compone con un compañero de banda, ¿ya? Y bueno, ahí también se arma este grupo donde él participa, que se llama Los 4 Hits, que es un grupo bastante emblemático. Editan 4 singles, ¿ya? Por lado y lado, lados A y lados B, está toda la historia acá por si acaso, porque estoy spoileando un poquito, pero estoy contextualizando. Super spoiler, pero... pero bueno, está toda esa historia, ¿no? De que él primero vivió la música como protagonista en los escenarios antes de estar en la radio, porque en el fondo llega a la radio casi por sincronía, ¿ya? Cuando se acaban los 4 hits, él empieza a caminar un día por la calle Valparaíso en Viña del Mar y dice un poco más como, ¿qué voy a hacer ahora? Y tiene un amigo en la radio Minería de Viña del Mar y lo invita a presentar un disco de Beach Boy, creo que en esa época, más o menos ya a fines de los 60 más o menos, y ahí empieza el Pirincho a meterse ya en la radio, ¿ya?
después y esto parte, yo creo que como parte toda la gente trabajando en un ámbito, no sé, porque el que es periodista que parte en un canal de televisión y después pasa al otro, bueno, después la radio Minería pasa a la radio Valparaíso, está en la radio Valentín de Tellier, ahí crean toda una escuela porque empieza a trabajar también con otros comunicadores como Lelo Aguirre, crean esta escuela de vanguardia de lo que es el rock progresivo, que sonó en Viña del Mar el rock progresivo, ¿ya? Pero igual era como una escuela como lo he hecho en Chile, ¿eh? Porque también colocaban, ponte tú, Quilapayún, ponían la Violeta Parra, después hacían sonar a Jethro Tull y terminaban tocando, ¿cómo se llama el grupo este? Siempre se me olvida, de Mark Farner, Grand Funk. Entonces hacían una mezcolanza impresionante, ¿ya? Y ahí, bueno, después viene el golpe, él se va detenido por un tema en particular, luego sale, empieza a trabajar en los años 80 acá en Santiago, en Radio Chilena, después pasa a Galaxia, donde ahí se hace conocido ya ampliamente. Anteriormente también venía con el Midnight Special, que también marca un punto de inflexión importante, porque fue como uno de los primeros programas donde realmente se empieza a pasar música a través de videoclips, ¿ya? Entonces es un tipo impresionante. Yo me acuerdo que la puedo haber dicho en una entrevista, fueron 55 años de radio, un poco más que tiene Pirincho, y dijimos es un Rolling Stone, así, es como nuestro Rolling Stone del micrófono, ¿sí? Y ya bueno, ya Pudahuel, él también estuvo en Pudahuel presentando música latinoamericana, hablando de Luis Miguel, hablando de Manuel, de las Pandoras, y después vuelve a Radio Futuro a hablar otra vez de este rock clásico de Led Zeppelin, de Black Sabbath. Entonces Pirincho es como una persona que dialoga, ¿ya? Entonces, en ese contexto también está puesto un poco este título del espíritu de la radio, ¿no? Porque realmente el trasfondo de él siempre fue entregar un contenido para que la gente aprendiera sobre estos temas que a él también le interesaban, ¿ya? No, él no tenía un afán de hecho nunca tenía un afán de figurar, porque una anécdota que les podemos contar que nos costó mucho que fuera el lanzamiento, ¿ya? O sea, de hecho en el lanzamiento él contó que Dijo, al comienzo sí, él entendía que el libro era sobre la historia de la radio en Chile, y no que sobre al él. final en el lanzamiento y que se estaba sonrojando se había dado cuenta que Era el sobre libro él. era sobre él, que él está en la tapa y que éramos nosotros y un montón de gente más hablando de él y diciendo lo bacán que era, y él como me trajeron engañado para Chillán, básicamente. Escribieron un libro completo sobre mí. Sí, Claro. eso que dices tú es importante también porque Sí. está viendo los capítulos, porque claro, me acordaba del cuarto que se ha ido después, que los dos primeros son Valparaíso Salvaje y Radiofonía Porteña. Claro. Entonces también hay un valor extra ahí, porque es una historia de la radio y de los medios que se cuenta también desde la provincia. Claro. Y la provincia, por eso también es para otra mesa, pero ha sido largamente ignorada, digamos, en el desarrollo de las expresiones creativas, culturales, de todo tipo. Así es. Y hay otra cosa que muchos entrevistados dicen en el capítulo, en los capítulos finales sobre el legado de Pirincho, que es un adjetivo que se repite mucho, que es la pureza de Pirincho. Sí. Que es un ser como puro, digamos, entendiendo que obviamente todos tenemos grietas y luces en nuestras vidas privadas y lo que sea, digamos, pero su figura radial, y por eso también es muy bueno el título del libro, El espíritu de la radio, porque Pirincho, a diferencia de la gran mayoría de los conductores, yo creo que algo que lo hace único, Pirincho nunca dio el paso hacia los puestos de decisión y de poder aparente de la cadena de la radio. O sea, Pirincho nunca fue director de radio. Yo fui director de radio, de varias radios, y sé que uno tiene que tomar decisiones muy brutales, que uno siempre va a ser como el salvador y el demonio para otro, y al mismo tiempo y al mismo día a veces. Pirincho nunca dio ese paso. Pirincho, de alguna forma, su rol como conductor de programas, como un humano frente al micrófono, no está de alguna forma contaminado, digamos, con la otra faceta de la radio, que es un trabajo, por supuesto, tan digno, tan necesario y tan valioso para mantener funcionando un medio de comunicación. Pero Pirincho, de alguna forma, al no haber cruzado esa línea, de hecho, no sé si está en el libro o está en la versión... ¿De Carlos? No, en el manuscrito tuyo, de alguna forma. Que Pirincho siempre le sacó el quite a eso, como que qué horror tener que despedir a alguien. Yo no quiero eso. No, y esa anécdota la compartí con Reñero Guerrero, pero conversando. Ya, Que sí, la anécdota fue que cuando Reñero llega a la radio, lo primero que Reñero dice, antes de firmar y entrar, yo no voy a jubilar a Pirincho. Sí. Al contrario, sino que él es nuestra bandera acá de la Futuro.
Y en eso como que coincidieron todos ahí. Sí, entonces... Eso fue como un poco, entonces no existía tampoco como... O sea, yo creo que él también a lo mejor sintió, y eso habría que preguntárselo a él, a lo mejor sintió ese temor así como de que, oh chuta, como director de radio me toca sacar a la persona que lleva más tiempo. Pero mira, Alfredo Levin fue director de radio, yo fui director de radio, Rolando Ramos fue director de radio, Carlos también, Carlos director de radio, pero Pirincho siempre se dedicó a lo que yo siempre decía, que la parte más bonita, a la parte más pura. Cuando yo estaba al aire, pese a toda la pega administrativa, burocrática y todo, las 2 horas en que yo estaba al aire en vivo eran las mejores 2 horas y pagaban todo el resto, digamos, en términos espirituales. Era como eso, hacer radio. Por algo se llama hacer radio. Antes era tocar música, uno tocaba los discos, tenía que ponerle una aguja, se trancaba dentro de... Para la audiencia más joven, claro, podemos parecer un par de dinosaurios hablando. Probablemente el streaming también tiene otras cosas, tiene otro tipo de magia. Yo me acuerdo, o sea, toda esta biblioteca digital completa donde el disco que estuviste 10 años buscando y que te vendieron unos mitos increíbles, al final estaba ahí, lo podías escuchar y todo eso. O ver en YouTube, en ese gran vertedero digital que es YouTube, la actuación que tú siempre imaginaste en tu cabeza de tal banda favorita en junio de 1977, o no sé, o más reciente, en el Lollapalooza que no pudiste ir, andas a ver, está y todo. Entonces, a eso me refería yo con la pureza de Pirincho. Yo creo que es parte fundamental del personaje, que es Sergio Pirincho Cárcamo, digamos. Ser esta especie de espíritu de la radio como en estado puro. Y también otra cosa importante que también podíamos como contar como anécdota un poco del libro, que la investigación fue como un flujo de la conciencia, así como que no nos costó tanto, o sea, nos costó llegar como al tema, pero una vez que llegamos al tema como que fluyó todo, incluso el encuentro con Santiago Wander, porque fue, por eso decía yo, fue como un puzzle que se fue revelando en el camino, ¿ya? Por ejemplo, llegaba el momento que teníamos que cotejar a los congresos y los músicos empezaban a aparecer de a uno y de forma muy particular, ¿eh? O sea, no de repente, o sea, de repente, ponte tú, no sé, pues el Pancho Sasso a lo mejor nos derivaba con el Tilo y el Tilo nos derivaba con otro, pero de repente, ponte tú, Holman, que estaba como más alejado del resto, lo llegábamos por otros caminos o lo encontrábamos en un teatro, en un concierto, o lo encontramos de repente, me acuerdo de Diego, yo ya lo he contado varias veces, pero haber estado con la PA un día en Valparaíso, en la avenida principal, y habernos encontrado con Claudio Parra cuando no nos costaba tanto ubicarlo. Entonces fue una cuestión bien como que se fue dando. Con Santiago Wander también nos conectamos en un momento en que todavía el libro estaba en rodaje, también coincidimos, entonces los chiquillos también se abrieron mucho y quiero destacar también la apertura de Pablo y de Emilio que hicieron con el tema de darle un sustento editorial en esos términos y del gran trabajo que han hecho de difusión y todo. Entonces creo que coincidieron muchas cosas para que esto existiera, ¿ya? Y aparte, bueno, y esto también se lo he comentado al Emilio en privado, es un libro muy paula lo mío siempre ha sido más como, yo tengo un amor por el rock chileno, pero mucho por el amor por las bandas de Conce, porque por ahí está un poco mi identidad, ¿no? Los Tres, Emoción y todo ese asunto, toda esa otra historia que a lo mejor no conocen. Pero aquí también llegamos un poco con la PA, porque había ahí como una identidad regional de Villa Marina, ¿cachai? Está muy relacionado con los escenarios de Valparaíso. A mí me tocó mucho viajar para allá para esta investigación, entonces también se fue dando, qué lástima que no estoy hoy día, pero bueno, han habido otras oportunidades donde ella ha compartido estos testimonios, entonces ella también le dio una identidad súper particular al texto, y cómo se fue gestando. Fue un trabajo escrito a 4 manos, lo hicimos a 4 manos, realmente fue un tema escribir la historia oral, lo escribimos presencial, viajando entre ciudades, muchas horas de Zoom. Como una última anécdota, que cuando había que entregar el libro, me acuerdo que en noviembre, diciembre fue, para que se fuera a imprenta, Emilio nos pide las últimas correcciones y estuvimos 16 horas conectados trabajando, realmente trabajando, solamente hacíamos pausas para tomar café, donde revisamos el libro del capítulo 1 al 4. Al baño, supongo. Y para el baño, claro. Y de repente... ¿Qué tipo de duna esta? De repente, no, pero fue por Zoom. Estuvimos 16 horas trabajando en la corrección final, revisamos el capítulo 1 al 4 completo. Íbamos punto por punto, ¿cachai? Entonces, realmente fue una cuestión apoteósica que nos gustaba mucho también, porque lo otro bueno que teníamos con la PAO es que quizás nuestra amistad no es tan fluida, pero sí somos muy buenos trabajando juntos. En términos como decir, no nos juntamos como a tomar tantas tazas de café como 11, pero sí nuestro trabajo rinde mucho. Somos muy buenos como dupla. Y... Esta Paola. ¿Sí?
Entonces, creo que fue interesante, fue una historia que se nos apareció en el camino, ¿verdad? Fue un libro que no planificamos, fue un libro que en el fondo se nos reveló en la medida en que nosotros ostentamos trabajar sobre un tema. Eso. Y como para ir cerrando esta charla, me gustaría hacerle la pregunta a Yanko de lo que pudiste revisar del espíritu de la radio, qué fue lo que más te llamó la atención y por qué la gente a lo mejor debería leer este libro. Bueno, este es una maravillosa experiencia de leerlo, viendo este trabajo de campo. Yo diría arqueología pura. Estamos netamente ante gente que tal vez no estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación en la actualidad y que sin embargo la encontramos acá. Esta recopilación de lo que habla es un trabajo muy fuerte y que da mucho trabajo, solo que los que hacen libros y han hecho cosas así pueden entender el esfuerzo que hay detrás de todo esto y que tú gentilmente lo has relatado. Y tiene muchos datos duros, que incluso yo desconocía. O sea, bueno, que te hayan confundido con Pirincho y hayas sido feliz por un segundo, eso es emocionante. Me gustaría saber qué es eso, pero no soy parecido a Pirincho. Pero, por ejemplo, hay un dato que me gusta mucho cuando le van con el single de los Jaivas para que toque en la quebrada de la G, claro, y de repente dice, oye, pero y este otro tema, no, todos juntos, y al final él induce a que se toque el lado B y después un éxito mundial. Hay versiones hasta japonesas de todos juntos, hasta Masacre hizo un juego de todos juntos, ya es demasiado. Y otro dato duro que también de los muchos que hay, y te lo agradezco mucho, Rodrigo, porque tú hiciste un trabajo junto a la Paola maravilloso, que es un libro de consulta que me gustaría que el Ministerio de Educación se hiciera cargo a través del CRA para que lo muestre o lo ponga como plan de estudio. Es mucho decir porque tú sabes que hay muchas cosas, pero dan datos duros también que me gustaría que toda la gente tuviera acceso a ellos, ¿no? Por ejemplo, que Pirincho fue el primero que programó Hijos del Sol Luminoso. ¿En su programa? Sí. De Congreso, claro. Entonces, o sea, él vio, no sé, su sexto sentido hizo, oye, este tema va. Y resulta que se empieza a comunicar y todos conocemos prácticamente, sin menospreciar toda la discografía impresionante que tiene Congreso, pero Hijos del Sol Luminoso lo escuchamos y nos emocionamos todos al escuchar todo eso, ¿me entiendes? Entonces hay cosas pero interesantes que hay que volver a releerlo mucho porque es demasiado la cantidad de datos que nos entregan. Entonces yo recomiendo este libro como material de estudio y para los futuros escritores y arqueólogos del futuro, como el disco de Congreso. También aquí van a encontrar bastante material y de sobra para seguir averiguando qué es lo que pasa con el rock chileno, qué es lo que pasa con el pop chileno, qué es lo que pasa con la música chilena, que no nos enteramos tanto y no se escribe tanto. Y aquí tenemos una piedra sobre el que se puede edificar una iglesia. Y como para cerrar también quiero hacer una reflexión al puesto que ya fue el 8M. La Paola realmente se la jugó en este proyecto, se paró de igual a igual con todos, ¿ya? Creo que fue un gran aporte y yo sigo insistiendo que yo acá fui un canal más que nada en el fondo, pero muchas decisiones acá pasaron por ella, tiene mucho mérito ella en este libro. Es una gran investigadora, es una gran comunicadora, creo que de las grandes promesas que tenemos en Chile. Quizás estoy tomando un poco un partido también como amigo, un poco eso, pero siempre he creído en el talento de ella. De hecho, va a lanzar un programa de televisión en un par de semanas más en la señal 13C, que se llama Estación Trotamundo, donde ella entrevista bandas bandas nacionales que van a tocar en la quinta región. Y bueno, obviamente vamos a estar ahí todos colaborando con la difusión y todo, pero creo que el tema de ella, de pasar de las comunicaciones a la escritura,
fue bastante osado y también lo hizo bastante bien, ¿ya? Entonces en ese sentido yo valoro siempre mucho su presencia y su aporte a este tipo de trabajo, sobre todo también porque faltan muchas mujeres en lo que es la escritura en Chile, ¿ya? Tenemos grandes valores actuales como la Francisca Solar, que hablamos, con quien me hizo clase a mí. En la música está Joana Watson, está la Marisol García, pero creo que la Paola puede ser mucho más aporte de lo que ya ha hecho acá en Pelincho Cárcamo. Entonces a ella también hacerle un gran reconocimiento con el trabajo que hizo acá en el Espíritu de la. Eso, muchas gracias. No sé si hay preguntas, como para ir cerrando. Habíamos estado conversando antes de la charla acerca de dónde venía Pirincho. Tú tenías algo de información acerca de eso, porque se generó una discusión ahí arriba antes de bajar. Pirincho es santiaguino. ¿De dónde viene el apodo? Ya, cuando él nace, esto está en el libro del Carlos, ¿eh? Esto nosotros no lo quisimos abarcar porque ya está documentado en el libro de Carlos, que el libro de Carlos, ¿cómo se llama? La gracia que tiene es que es una larga conversación de él solamente con Pirincho. Acá no, acá hay 70 o 80 personas hablando, ¿ya? O 70, no sé cuántas serán las voces más o menos, pero son más de 60 los que están acá. Entonces en el libro de Carlos cuenta que cuando nació un tío o alguien le regaló un muñeco que era como un pirincho. Y alguien, no sé si fue el médico o alguien le dijo a la mamá, mira, es como un pirincho, ¿no? Y ahí quedó con ese apodo que no se lo pudo sacar en vida. Pudo ser peor. Y pudo ser peor. Pudo ser Y peor. todos lo conocen como Pirincho Cárcamo porque, ponte tú, nosotros cuando de los 4 hits, que fue su grupo original, de los 5, porque eran 5, quedan 2 vivos, el Pirincho y Juan Ramón Magaña. El Juan Ramón, que ya tiene 75 o cerca de los 80, me decía que ya en esa época le decían Pirincho, en los años 50, cuando tenía, no sé, 10 años menos que se conocían. Entonces es un apodo que lo tuvo toda la vida. Hubiera sido a lo mejor bueno haberlo abordado un poquito, pero no quisimos, como digo, porque en el libro de Carlos está bastante como explícito y lo cuenta en mí. Eso. No sé si hay más. Don Carlos ahí. Está llorando de emoción. Carlos Pirincho. Impactado. No, yo, como todos me imagino, valoramos, Yanko lo dijo también, valoramos siempre que haya estos libros que rescatan parte de nuestro patrimonio cultural, musical, que es súper importante. Creo que aquí yo quiero felicitar una vez más a Santiago Andes, que es una de las casas editoriales, junto a Piedra Redonda, qué sé yo, y a otras más que olvido ahora, que están especializándose en publicar libros sobre música chilena, y no solo sobre los músicos y música, sino que la gente que hace posible la difusión de la música, en este caso Sergio Pirincho Cárcamo, que aquí todos conocemos desde que yo soy niño, ya lo conozco, entonces para mí es un personaje importantísimo de la música chilena, así que yo valoro eso más que una pregunta, ese comentario, gracias. Sí, yo creo que, y lo dijo Yanko también, es súper valioso porque en un país tan desmemoriado como libros como estos son súper valiosos porque no tratan solamente sobre Pirincho, lo mencionamos en la charla, hablan también sobre la escena musical chilena, desde el pop hasta el rock, digamos, y toda la variedad, habla de la escena de regiones, habla de otras generaciones, digamos, la gente se va muriendo también, y es bueno tener sus voces impresas o grabadas, digamos, que no se pierdan en ese tráfago cuando falle todo lo digital, ya que ya no abrimos hacia la ciencia ficción, va a estar en papel, va a haber un documento de todo lo que estas personas, mujeres y hombres, aportaron al país que tenemos. Y todos los que han participado están vivos, ¿eh? Los que están acá, o sea, porque hace poquito murió Lucho Morro, que fue como el productor de Business Special. Murió ella, me enteré por publicación en redes sociales. Nosotros quisimos entrevistar a Lucho Morro, pero en un momento, como te digo, ya teníamos que cerrar la investigación. Hay mucha gente que quedó dando vuelta en el espectro. Incluso el aporte de Yanko fue como que ya casi nos estábamos cerrando, nos conectamos, nos encontramos. Humilde. Pero está. Nos encontramos al final y es divertido porque Yanko también nos hemos tratado de ubicar y cómo nos encontramos. Pero era tanta la gente, o sea, como te digo yo, eran tantas las bandas, los años, que en realidad resumir 60 años, por eso les decía yo que el trabajo de edición de Emilio, los aportes de Sergio, fueron súper valiosos porque nosotros teníamos igual un manuscrito que era gigante, ¿te acordás? Eran como 350 hojas y finalmente, gracias al trabajo de los chiquillos, pudimos reducirlo a las 210, que creo que la historia quedó súper compacta, súper cerrada y ahora está disponible para que ustedes la puedan leer. Les recomiendo también leer el libro del Carlos, de
Esto es como Star Wars, así como los capítulos. Como una saga. Como una saga. Es Leía primero... la precuela de la Carlos Sí, Costa, sí. no sé. Pueden partir por este, Sí. y después leer el otro. No importa el Da lo orden. mismo el orden. Claro, Pero- en el otro habla de fútbol y de Y de extraterrestres. extraterrestre, sí. Aquí Cosas que no aquí están no mencionadas hablamos. acá, así que se complementan. Sí, pero aquí habla la historia de la radio. Aquí está la historia de la radio y su relación con la música chilena. Eso. ¿Tú quieres preguntar algo? Sí, las personas que o sea, hacen investigaciones, que se involucran con los personajes, que tú a través vas viviendo la vida de la persona que estás relatando, como los músicos, los escritores, igual, son súper sensibles y tienen que ser sensibles para poder escribir algo y algo bueno. ¿Hay algún dato, alguna parte que a ti te haya golpeado, así, que te haya emocionado más que todos los datos que Sí, tienes ahí? o sea, yo creo que hay ¿Lo muchas... podemos saber? Sí, absolutamente. De hecho, hay muchas cosas que nos emocionaron a nosotros dos, ¿A ti? pero a mí me pasó en particular en la entrevista con el Pancho Sasso. En un momento había una pregunta final que teníamos siempre en todos los cuestionarios para los escritores, y eso está en un video, nunca lo hemos revelado, pero algún día lo vamos a subir, yo creo. Le hacemos la pregunta de cómo van a recordar a Vincho Cárcamo una vez que no esté. Pero que no esté en los micrófonos era como una pregunta. Y el Pancho como que entendió, era como que ya se hubiera fallecido. Y nos dio como una... fue como tan emotivo que a mí me quebró la entrevista. Me hizo llorar un poco. Me emocionó, tengo que reconocer. Aparte, bueno, que el Pancho Sasso igual es como bien especial también, él es profesor de filosofía. Entonces había sido una súper conversa con él, muy amena y muy interesante y muy profunda. Y llegar como a ese punto de inflexión fue como que ahí me quebró. Y quedó como para la anécdota, creo que sí, pero también hay otros grandes momentos, la conversa con el Claudio Parra, la conversa con Hernán Rojas, la Pau por un momento tuvo que salir del proyecto por temas de ella que tuvo que resolver, y vuelve justo, fue un tiempo corto, en todo caso no fue mucho tiempo, vuelve justo cuando nos toca entrevistar a Hernán Rojas, y la Pau vuelve así como cuando entran jugadores después de estar 2 meses fuera de la cancha, y Hernán fue como muy acogedor con ellos, ¿sí? Y obviamente yo estaba súper conectado con el tema, como que fluyó todo de nuevo, entonces, por eso decía yo que utilizaba la metáfora, fue como flujo de la conciencia, como que todo fluía, aquí no había como piedras de obstáculo, ¿ya? Y de repente llegaba a tanto nuestro nivel de intensidad, que por eso te decía yo que surgían un poco las diferencias creativas, sobre qué partíamos, qué colocábamos, qué dejábamos fuera, de repente nos costaba colocar un poquito de acuerdo, pero tampoco era tanto. Sino que era un poco como definir las arquitecturas, y ahí yo creo que también los dos aprendimos a trabajar en equipo, a ceder la posición del otro, ¿cachai? Y creo que realmente aquí hubo un trabajo importante en ese sentido, pero la entrevista de Pancho Sasso, yo en lo personal la recuerdo mucho. Eso. Muchas. Y no voy a leer lo que dijo porque no ha leído el libro, Ah, ¿cierto? no. Lili participa igual acá. Sí, pero la cuña de Sasso es... Sí. La acabo de releer. Lilian Pinto es escritora porteña, y en un momento, de hecho ella está en la quinta región para el golpe militar, estábamos nosotros recopilando datos para contextualizar lo que era el 73 en Valparaíso. Y de repente en un momento yo me acuerdo, le digo a Paola, le digo, oye, tengo una amiga escritora que parece que vivió en esos años, y la contactamos. Y Lili igual hace su aporte aquí en el espíritu Está como testimonio. de la radio. Algunas líneas, pero importante porque contextualiza lo que pasa en la época. Eso. Muchas gracias. Gracias por venir, estar. Gracias por invitarnos. Y gracias Santiago. Gracias Ander. también. Gracias a Keleo, sí, gracias a los Keleo. invitados, gracias Sergio. Sí. Gracias Carlos. Yanko. Gracias Yanko. Gracias a todos.